Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva tertulia de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia dentro del programa Grandes Personajes de la Historia de la Ciencia. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que sobre Leonardo da Vinci, ese genio universal, poliédrico, multifacético, esa figura fascinante y enigmática que nos van a permitir conocer tres especialistas en el tema. En primer lugar, Jesús Ángel Sánchez Rivera. Es doctor en Historia del Arte, profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estancias como docente investigador en universidades como la Sapienza de Roma, ha escrito numerosos libros, capítulos de libros, artículos, etc. En segundo lugar, tenemos a Teresa Mezquita Mesa. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, perteneciente al Cuerpo Facultativo de Bibliotecas desde 1985, estuvo destinada durante 20 años en la Biblioteca Nacional de España, donde dirigió entre 2004 y 2016 ni más ni menos que el Departamento de Manuscritos Incunables y Raros, precisamente donde se conservan los códices Madrid I y Madrid II de Leonardo da Vinci. Y en tercer lugar, tenemos a Enrique Silván Pobes, erudito multidisciplinar, es licenciado en Geología, es licenciado y doctor en Biología, es experto en Paleontología. Durante 30 años ha sido profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Educación, donde ocupó el vicedecanato de Investigación y el vicedecanato de Alumnos. Jesús, Teresa, Enrique, sed muy bienvenidos. Y empezamos. El diccionario de la Real Academia Española define genio como persona dotada de una capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Jesús, hablar sobre Leonardo da Vinci es hablar acerca de un genio, especialmente un genio de la pintura, ¿verdad? Bueno, sí, hola Paco. En primer lugar, bueno, cabría pensar o precisar qué entendemos por genio, ¿no? Porque al margen de esa definición, pues a lo largo de la historia es un término que se ha llenado de connotaciones, ¿no? Y lo ha hecho precisamente a partir del Renacimiento italiano. Podemos recordar, por ejemplo, cómo Giorgio Vasari, uno de los primeros biógrafos de Leonardo, pues hablaba de que esta figura, Leonardo, había sido una especie de enviado por la divinidad a los hombres, a la humanidad, para ofrecer un modelo a seguir. En ese sentido, bueno, el término genio normalmente se ha asociado a figuras como esta, como Leonardo, y se ha ido un poco, en mi opinión, desvirtuando o distorsionando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX, al calor del romanticismo, cómo se encumbra también como alguien divino la figura del genio. Bueno, yo creo que al margen de todas estas cuestiones, tendríamos que recuperar un poco el Leonardo histórico a través de los datos que poseemos de él, los datos ciertos, verídicos, datos documentales y a través precisamente de su propia obra, ¿no? Yo creo que es fundamental volver a estudiar, volver a remitirnos tanto a su obra pictórica como a su producción manuscrita y a su producción gráfica, los dibujos, ¿no? De los que luego hablaremos. Bueno, no sé si... sí, perfecto. Teresa, aunque tenemos algunas dudas sobre atribuciones, podemos decir que conocemos a Leonardo por su obra artística. Esa es evidente, ¿no? Pero existe otro Leonardo oculto que tenemos que descubrir. ¿Qué son? ¿Cuál es la dimensión de los códices de Leonardo? Pues efectivamente, Leonardo solamente con su faceta de artista, con su faceta como genio de la pintura, ocuparía un importante lugar en la historia del arte. Pero yo creo que lo que le hace realmente distinto es el hecho de que podamos comprenderle, porque es que se conservan una importante parte de sus escritos, aproximadamente unas 6.500 páginas autógrafas. Aquí no hay problema ni de atribuciones ni de nada, porque su escritura diminuta, en espejo o invertida, como quiera llamarse, es inconfundible. Entonces, Leonardo vive 67 años y aproximadamente empieza a escribir en pequeños cuadernos que llevaba al cinto, en italiano se llaman zibaldone, bueno, comúnmente escribía en estos cuadernos y empieza a escribir aproximadamente con 30 años, cuando llega a la corte de Ludovico el Moro.
escribe durante casi 37 años, hasta el final de sus días, y entonces escribe sobre todo tipo de cosas, sobre ingeniería, mecánica, física, óptica, botánica, un montón de asuntos, y es ahí donde verdaderamente descubrimos no solo su carácter, sino esta faceta de obsesivo perfeccionista, y se puede comprender muchísimo más por qué tardó años y años retocando cada pintura, la Gioconda, etcétera. Es que esto está en los cuadernos. La historia de los cuadernos manuscritos, bueno, se conservan en total unos 28, que puede ser la tercera parte de lo que realmente escribió, pero bueno, parece milagroso que por lo menos haya llegado todo esto. La historia es un cúmulo de infortunios, de robos, de olvidos, tal, y finalmente ya en el siglo XIX se redescubren y se le considera uno de los precursores de la ciencia moderna, aunque realmente no inventa tantas cosas como pensábamos hace años. Muy bien. Enrique, en la pintura de Leonardo, en sus códices, además de un artista, pues todo el mundo quiere descubrir a otro Leonardo, a un científico, a un investigador de la naturaleza. Tú que te has enfrentado con esta figura, ¿qué has encontrado? Poco. He visto que la fascinación que hemos desarrollado la gente con respecto a este personaje, nos hace ver más que lo que realmente hay. Quieren ver un Leonardo que habla de la erosión. Pues no es el primero. En Elías, en el libro de Elías, ya se habla de la erosión. Lo mismo Mateo. La encontramos en los Hermanos de la Pureza, lo encontramos en Avicena. Y además en términos muy semejantes a como lo usa Leonardo. Se habla de los fósiles, los dibujos de Leonardo, de fósiles. Y lo que hace es dibujar los fósiles del sitio, de los que conoce, pero además los interpreta de forma muy rara, como objetos que han saltado al limo de los ríos. El incluirlos dentro del limo es Avicena. ¿Sabes? Ahí yo creo que hay más interpretación fascinada o de la fascinación que realidad. Del resto de las cosas ya hablaré un poco. ¿Qué te voy a decir? Cuando habla de la erosión, se mete en unos detalles diminutos de cómo el agua arrastra las arcillas y crea pequeños riachuelitos. Esto es propio de una persona enormemente observadora, y eso sí es Leonardo. Es un dibujante fantástico, con una capacidad de observación impresionante, y además que se interesa por las cosas en un momento dado hasta el fondo de ellas, de modo que se engolfa en las cosas. Luego ya veremos que hay cosas que abandona. Vale. Muy bien, fenomenal. Jesús, volvemos a ti. Decimos que Leonardo da sus primeros pasos en el taller de Verrocchio y que después trabajará en su propio taller, hasta el punto de que en ocasiones pues resulta difícil saber qué es obra de un maestro y qué se debe a sus colaboradores. Pero es que en aquellos tiempos un taller era mucho más que un estudio de pintura, ¿verdad? Bueno, efectivamente, tú lo has dicho, y sobre todo un taller como el de Verrocchio, ¿no? Porque hay que pensar que los talleres en la Italia y concretamente en Florencia en el siglo XV eran variopintos, ¿no? Estaban quizá los más preeminentes, como el de Verrocchio, que voy a hablar más de eso, pero existían otros un poco más modestos, ¿no? Incluso talleres que se formaban para colaboraciones puntuales, para acometer una obra y luego se deshacían, ¿no? En concreto, en el de Verrocchio se compaginaban los encargos que se acometían con la formación de aquellos que asistían al taller, con lo cual era un taller mucho más complejo y mucho más importante también a nivel no solo práctico, sino también a nivel intelectual casi, ¿no?
Hay que pensar también que era un taller, digamos, protegido por Lorenzo de Medici, con lo cual contaba con todo el poder a su disposición para tener medios también y contactos. Leonardo estuvo allí, se calcula, entre 1466-69 y 1476. Primero como en formación, como aprendiz, y más tarde como colaborador, ya una vez adquirida la maestría, ¿no? A partir de 1472. Y se sabe que recibió instrucción en pintura, en escultura, en arquitectura, pero también en ingeniería y en orfebrería, ¿no? Al margen de todas esas disciplinas que podían estar alrededor de estas artes, ¿no? Sobre todo me interesa destacar el papel que jugaba el dibujo, el diseño en todo esto, ¿no? Es decir, era el instrumento común a todas las artes. Y este aprendizaje en el dibujo, Leonardo lo desarrolló a lo largo de toda su vida, como ya ha anticipado Teresa y Enrique, ¿no? Se conservan más de 4.000 hojas dibujadas de mano de Leonardo, con lo cual pensemos que estos aprendizajes de juventud le sirvieron, como digo, para desarrollar toda su carrera posterior, ¿no? Luego, a la vez de comprender este espacio como un espacio formativo, tenemos que saber que, como bien has dicho, Paco, luego Leonardo formó su propio círculo de discípulos, de colaboradores, podríamos decir su taller, que fue variando a lo largo del tiempo porque su vida fue muy azarosa, fue cambiando de residencia, Florencia, Milán, idas y vueltas, Roma, y finalmente acabó, como sabemos, en la corte de Francisco I en Francia. Teresa, a mí me interesa mucho tu experiencia directa, haber tenido en tus manos los códices Madrid 1 y 2, ¿no? Porque allí encontramos pues, a Leonardo, que todos conocen, al Leonardo ingeniero, al diseñador de máquinas, pues, no sé, al director de un verdadero taller renacentista, ¿no? Exacto. Y además es que el tema sería estupendo que de estos 28 cuadernos que hemos comentado, poder decir, mira, el cuaderno tal se ocupa de hidráulica y el cuaderno tal se ocupa de óptica, pero no, Leonardo no piensa así. Leonardo es obsesivo, vuelve una y otra vez sobre los mismos temas, entonces debemos decir que los temas de ingeniería, que son los que interesan en este tertulia, están distribuidos prácticamente por todos los códices, porque vuelve una y otra vez. Entonces, él mismo se da cuenta de que no puede organizar todo, incluso en el códice Arundel, en el de la British Library, digamos que a un hipotético lector le está diciendo, disculpa lector, porque no puedo ordenar todo y acordarme de todo, disculpándose porque se está repitiendo, ¿no? Entonces, en concreto en los dos códices Madrid, 1 y 2, son de los más bonitos visualmente, de los más bonitos mecanismos, ¿no? Entonces, el primero trata de mecánica, sobre todo de estática y mecánica, pero en ambos hay temas de ingeniería. Bueno, podemos ver desde rodamientos, cadenas de transmisión y tal. Bueno, muchísimas piezas aisladas que son los dibujos más potentes. Curiosamente, los dibujos más potentes son de relojería, pero no hace un mecanismo completo, sino que son pequeños, lo llama un tornillo sin fin, una rueda helicoidal, tal. Pero lo que pasa es que en una página, como está el dibujo en la mitad y rodeado de las explicaciones, digamos que es una potencia y una grandiosidad increíble. Luego, en cuanto a los temas de ingeniería, como digo, también él copiaba, o sea, en sus cuadernos no solamente están sus ideas, sus pensamientos, él copiaba textos. Entonces, es curioso porque en los códices Madrid también hay copiados fragmentos del Tratado de Ingeniería Militar, por ejemplo, de Francesco di Giorgio Martini, que era un sienés, amigo suyo y tal. Entonces, curiosamente, los copia. Es como si tú de repente dices, uy, me interesa este, pero claro, no puedes hacer una fotocopia, entonces él lo copia. Pero esas páginas, copiando a Martini, están al revés. Y no es un error de encuadernación, él mismo las copia al revés para darse cuenta, ¿no? En cuanto a lo que habéis comentado del taller multidisciplinar, efectivamente en los códices se ve maravillosamente. Por ejemplo, el último cuadernillo
del Códice Madrid II, trata de la fundición del coloso, el llamado coloso, que era el caballo Sforza, que era el monumento que iba a hacer, que nunca pudo hacer, pero sí hizo el modelo que, según Luca Pacioli, una de las fuentes principales para conocer a Leonardo, medía 7 metros. Entonces, ¿cómo es un verdadero taller y un proyecto de ingeniería tremendo, porque él tiene que hacer no solo la fundición, sino los hornos para la fundición, también tiene que hacer los castilletes y también tiene que hacer una serie de mecanismos de transporte. Es decir, esto que nosotros pensamos hoy que el escultor diseña y después se lo da a un fundidor que hace una escultura monumental, no. Y eso se ve perfectamente. Por ejemplo, en los Códices Madrid se ve también, hay una serie de planos y croquis del Valle del Arno, porque él estaba metido en un proyecto militar y medio económico, ¿no? Para desviar el curso del Arno y dejar sin agua a Pisa, enemiga fundamental de Florencia. Entonces, para eso va sobre el terreno, porque es que además va sobre el terreno, hace un mapa. El mapa, curiosamente, está escrito no con la escritura invertida, sino perfectamente, en su dirección, porque el mapa lo iba a enseñar a su protector. En fin, es un verdadero taller y eso se ve muy bien en los códices. Pues Enrique, seguimos con el tema del taller, porque en cualquier taller renacentista era habitual, claro, la presencia de modelos masculinos, femeninos, pues posando para el artista que está retratando o que prepara una obra muy compleja, ¿no? Leonardo sin duda necesitaba conocer el cuerpo humano, pero fue mucho más allá de la apariencia externa de los modelos que posaban para sus cuadros, ¿verdad? Sí, no se queda en dibujar huesos y músculos, va más allá. Eso tiene que ver con la enorme curiosidad que tenía dentro. Esa enorme curiosidad unida a su capacidad de dibujo, la impresionante capacidad de dibujo que tiene, le lleva a atreverse a todo, a ir más allá. Pero dentro de estas penetraciones hacia lo más pequeño, hay que tratar de su relación con Marcantonio de la Torre. Es un médico, profesor de anatomía, con el que él dice que ha llegado a abrir 20 cadáveres. Esto es, de los 30 que dice que ha disecado a lo largo de su vida, 20 de ellos los hace al lado de un profesor de anatomía. Y son además donde entra en detalles más profundos y donde cuenta más, escribe más sobre eso. ¿Son meditaciones suyas o son lo que ha oído al profesor de anatomía? Que se le ha quedado, porque no es ningún tonto, es un hombre inteligente, y entonces lo que escucha se le queda, y si lo que escucha y se le queda es sensato, se le queda mejor y lo expresa. Eso, para mí, que es importante tenerlo en cuenta, porque es que creo que hay demasiado Leonardo en los relatos cotidianos. Hay un Leonardo en exceso. No deberíamos de estar tan fascinados. La fascinación de Leonardo es siglo XIX, siglo XX. Antes no había vuelto loco a la gente tanto, y no había tanto lo inventó Leonardo, o ya lo dijo Leonardo. Leonardo dijo lo que podía decir, y no iba más allá. Hace una disección de un corazón, encuentra la válvula tricúspide, entiende que la válvula tricúspide permite el paso de la sangre venosa hacia la zona arterial y sigue con la misma teoría del calor tradicional en esa época. No avanza más. Años después, se descubre la circulación menor, aunque ya había sido descubierta en 1242 por un tal Ben Nafis, un sirio.
él no llega ahí, se queda. No hay un científico detrás. Hay alguien que ve, que sabe dibujar, que lo dibuja muy bien, que incluso hace descripciones muy detalladas del detalle, pero cuando tiene que abarcar más, cuando tiene que salir un espíritu científico, no sale. Ya. Bueno, para eso estabas, para decir cosas distintas. Sí, señor, muy bien. Jesús, de todos los libros, que algunas eran verdaderas enciclopedias que prometió Leonardo que iba a escribir, el único que realmente no escribió, pero que se supone que como tal fue suyo, es el Tratado de Pintura. En ese tratado, pues Leonardo se preguntaba desde el principio, ¿es la pintura una ciencia? A ver, Jesús, ¿en qué sentido para Leonardo y para el resto de los artistas del Renacimiento era o podía ser la pintura una ciencia? Bueno, pues esto está entre las preocupaciones de Leonardo y de los artistas del primer 480, ¿no? Convertir la pintura o el arte, si se quiere por extensión, la escultura, la arquitectura, en una ciencia, ¿no? De alguna manera, recuperando el espíritu de los clásicos, pero intentando superarlos, intentando aportar aquello que los clásicos por lo menos no había llegado prácticamente nada acerca de esa teoría de las artes o esa, mejor dicho, ese componente científico de las artes, ¿no? En este sentido, la producción que nos ha llegado de Leonardo, la producción pictórica, pretende ser, por un lado, un arte exigente y sobre todo basado en el conocimiento de la naturaleza y en la experimentación científica, ¿no? No solo eso, no se agota solo en eso, pero tiene un componente muy fuerte de experimentación y en ese sentido podría entenderse como un arte científico, ¿no? Démonos cuenta de que Leonardo experimentó con la incidencia de la luz sobre los objetos y con las sombras, ¿no? Recordemos la célebre técnica del esfumato, ¿no? Que siempre se asocia a su pintura, ¿no? El uso del claroscuro, ¿no? Más allá o antes de que lo hicieran otros artistas en siglos posteriores en el barroco, ¿no? Pensemos también en el uso de nuevas técnicas y mezclas de pigmentos, ¿no? Cosa que le resultó a la postre una tragedia, ¿no? Porque muchas de estas realizaciones donde él experimentaba, sobre todo en pintura mural, pues se fueron perdiendo y estropeando muy pronto, ¿no? Casi en vida de Leonardo, algunas de sus obras, por ejemplo, la célebre batalla de Anghiari, que hizo para el Palazzo Vecchio de Florencia, pues ya se menciona cómo en su tiempo se empezaba a estropear y de hecho algunas fuentes dicen que Leonardo terminó por abandonarla porque estaba degenerándose, ¿no? O sea, que experimentó también con los pigmentos, con el color, como digo, con unos resultados bastante lamentables, ¿no? A veces. Experimentó o trasvasó sus estudios o sus observaciones de geología también a sus cuadros, ¿no? Pensemos en el célebre cuadro de la Virgen de las Rocas, con sus dos versiones, y cómo en el paisaje del fondo pues aparecen todas esas formaciones realmente un tanto llamativas, ¿no? Formaciones rocosas. La botánica también, las especies vegetales que aparecen, por ejemplo, en la Anunciación de los Uffizi, una obra temprana, ¿no? Pensemos también en la zoología. Se ha comentado ya el caballo de Ludovico Sforza, ¿no? Pues toda esa obsesión por representar, por dibujar caballos en diferentes actitudes, posiciones, etcétera, ¿no? Y también podemos recordar el estudio que hace de lo que podríamos llamar la psicología, ¿no? Humana, lo que en la época se llamaban los moti del ánima, ¿no? Los estados de ánimo. Estados de ánimo y estados mentales, ¿no? Por ejemplo, pensemos también en otro icono referente de su pintura como puede ser la Última Cena de Milán, de Santa María delle Grazie, ¿no? Pues todo esto hace de su pintura una pintura que pretende ser científica y sobre todo a la luz, como ya hemos venido diciendo, de ese tratado de pintura que nos legó post-mortem, o que mejor dicho, se armó una vez que murió Leonardo
y bueno, se compiló de alguna manera, ¿no? Teresa, volvemos a ti y volvemos a los códices, Madrid 1 y Madrid 2, porque allí pues también encontramos bueno, ya no al artista, sino al científico, o el científico artista, o el artista científico. Y en concreto, si hay alguna ciencia en el Renacimiento, recuperando los clásicos, es la matemática, ¿no? Leonardo también aparece en estos códices decididamente interesado por la matemática, ¿verdad? Sí, y mucho. Ahora te cuento, pero permíteme primero una anécdota enlazando con lo del tratado, no tratado de la pintura, efectivamente, recopilado después. Bueno, esto es divertido porque yo cuando estudiaba en la universidad hace, bueno, una eternidad, pues me compré supongo que una de las primeras ediciones del Tratado de la Pintura de Leonardo que había en español, ¿no? No voy a decir la fecha porque entonces se sabe que soy muy mayor, pero bueno, años 70 más o menos. Y entonces llego a casa toda feliz yo y lo abro y veo una introducción que dice que no es Leonardo, que no lo ha escrito Leonardo. Bueno, yo me llevé un disgusto enormísimo. Entonces, bueno, quiero decir, incluso esto, mucha gente no sabe que realmente es Francesco Melzi, su maravilloso discípulo último y al que le lega todos los manuscritos, quien los revisó, los guardó con veneración y él puso un signo que en el caso de los Códices Madrid es una O o un 0, con una línea diagonal en la cual, o sea, Melzi estaba señalando en todos los códices los fragmentos que eran del Tratado de la Pintura. ¿Por qué digo esto? Él compila todo esto, que es otro manuscrito que está en la Vaticana, el famoso Codex Urbinas, 1270. ¿Pero por qué digo esto? Porque cuando yo digo, se conservan la mitad de los cuadernos, es que sabemos que muchos de los signos que Melzi ponía a cada cuaderno no se han encontrado nunca, luego esos cuadernos han desaparecido. Y ya, dicho esto, entro en lo de las matemáticas. Bueno, Leonardo realmente, rebobino un poco con lo que decía Enrique, Leonardo no sabía mucha matemática ni mucha geometría, no había tenido una educación ortodoxa y sobre todo no sabía latín y por lo tanto no pudo leer ni a los clásicos de la Edad Media, Fibonacci, todos estos matemáticos, pero tampoco había podido leer los elementos de Euclides, por ejemplo, o sea, no sabía matemáticas. Pero de pronto, mientras está en la corte de Ludovico Sforza, de Ludovico el Moro, llega en 1496, yo creo, a Milán, llega Luca Pacioli. Luca Pacioli es un fraile franciscano, ya entonces un eminente matemático. Ya Leonardo había comprado por 100 y pico sueldos una obra suya que era la Suma Aritmética y se la había comprado porque estaba en lengua vulgar. O sea, ya Leonardo le conocía, tenía sus libros, ¿no? Y de repente se encuentran y ahí se produce, bueno, una conjunción de intereses fantástica. Entonces Leonardo aprende y se apasiona con la matemática, con la geometría, a raíz de Luca Pacioli. Luca Pacioli es el autor de Divina Proporzione, donde se estudia todo este tema del número áureo, etc. Y resulta que, digamos, emplea a Leonardo para dibujar los 60 poliedros, los elementos, bueno, en fin. Y hay un maravilloso manuscrito en la Ambrosiana de Milán que, digamos, es autógrafo de Luca Pacioli y está ilustrado con acuarelas, con todos estos cuerpos. Pero la cuestión es que Leonardo se metió tanto en la ilustración que, por supuesto, aprendió matemáticas. Es decir, no inventa, pero él, digamos, absorbe todo lo que tiene alrededor y luego se obsesiona también, naturalmente, con asuntos como la cuadratura del círculo o la no cuadratura que descubre. Pero, a este respecto me gustaría leer literalmente, está en uno de los Códices Madrid, es curioso porque, ya digo, se obsesiona con la cuadratura del círculo y repentinamente hace una anotación, además es una columna en vertical, en una hoja, o sea, en un espacio inverosímil, y dice: la noche de San Andrés di con la cuadratura del círculo, tocaban a su fin la candela, la noche y el papel en que escribía. Bueno, este punto medio poético, literario y tal, bueno, luego días más tarde o en otros códices ve que no ha descubierto la cuadratura del círculo, pero él tenía una pasión enorme hasta el punto que llega a decir en un códice: quien no sea matemático, que no lea mi trabajo. Enrique, pues estamos viendo arte, anatomía, máquinas de muchos tipos, matemáticas,
física tenía que estar por ahí detrás también. Pero a tu juicio, con todo esto, desde una perspectiva saliendo del personaje y volviendo a él, ¿qué es lo que verdaderamente podría estar buscando con tantas inquietudes? Entre las muchas cosas, ¿qué es la que te llama la atención a ti? ¿Qué estaba intentando fundamentar científicamente Leonardo? No creo que se intente fundamentar científicamente. Es, como he dicho, un hombre apasionado, es curioso, enormemente curioso, la curiosidad le domina, es inteligente, escucha y es un dibujante fantástico. De modo que cuando ve algo, lo quiere dibujar y lo quiere dibujar lo mejor que pueda y en el máximo detalle. Y se mete en eso, se mete en detalle, en lo niño, en lo mínimo. Acaban de decirnos que se encontró a Pacioli, pero se había encontrado también a su profesor de anatomía. Y curiosamente en la anatomía, los mejores años de sus dibujos anatómicos son el 11 y el 12. Y al final de eso ha muerto Marco Antonio y abandona la anatomía. Ya no hay anatomía. Ya no hay nadie que le está hablando de lo que está viendo. Ya no le interesa. Porque no tiene información. Él lo que quiere es cubrir esa información que necesita para entender hasta donde un humano quiere entender. ¿Qué significa eso que ve? ¿Qué significa ese corazón de buey con una válvula tricúspide? ¿Qué significa que hay un feto dentro de una matriz? ¡Qué curioso! Ese feto está dentro de una matriz múltiple, la misma de una vaca que había dibujado ya antes. No la ha visto. Él lleva en la cabeza aquella que vio y que le convenció y no ha salido de ahí. La Virgen de las Rocas. Al pie de la Virgen hay, en una de ellas, un bloque de roca que tiene todo el aspecto de ser una cuarcita, que es armónica con el paisaje del fondo. En la otra se ve que no es la mano de Leonardo, no está su pasión, no está su detalle. Lo que han pintado es un escalón, y además han pintado un escalón con el material con el que se hacen los escalones, con una caliza. Esto es, ha cambiado red de roca, ya no es la misma mano, ya no es Leonardo. Con esto, ¿a dónde voy? Él no busca nada científico. Él lo que busca es entender un mundo que le rodea, hacer cosas que le puedan ser útiles y posiblemente contar con sus dibujos al detalle todo aquello que ve. Pues tenemos que ir terminando. A mí me gusta realmente, escuchando lo que decís también, pero me gusta pensar que Leonardo no era un artista que en sus tiempos libres se dedicaba a investigar la naturaleza, el mundo que le rodeaba. Yo más bien en esa línea que también apunta Enrique, aunque a él le gusta ser polémico, me gusta pensar que Leonardo en realidad era un casi científico con gran talento artístico que pintaba para vivir, porque tenía que vivir de algo y eso podía ser la pintura, pero que realmente vivía para todo eso, para observar, para investigar, aunque quizá no fuese capaz de cientificar todo eso que observaba, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cada cual tiene su opinión y quiero que nos despidamos, que os despidáis, pues dando la vuestra. Jesús, ¿qué es Leonardo para ti? Bien, pues a ver, es difícil, ¿no? Pero para mí Leonardo yo creo que fue un hombre de su tiempo, pero a la vez podemos entenderlo también como un hombre universal, de todos los tiempos, mejor que universal, porque universal quizá es un término muy manido en su figura, ¿no? Y es así por su talento y por su infinita curiosidad, como ha dicho Enrique, ¿no? Yo creo que demostró siempre un interés a lo largo de toda su vida, además, por estudiar, por desentrañar, por sistematizar el mundo que le rodeaba y
sobre todo por abrir nuevos caminos al conocimiento también, ¿no? Nuevos caminos saliéndose un poco de la senda, quizá a veces, ¿no? Esto le llevó a desplegar un inmenso trabajo en el campo de las artes visuales, pero también en el campo de lo que llamamos ciencias, técnicas, como queramos denominarlo, ¿no? Ingeniería, mecánica, anatomía, óptica, etcétera, ¿no? Y siempre yo valoraría ese trabajo conjunto de escritura y diseño y dibujo, ¿no? Porque el dibujo se convierte también en un instrumento intelectual para Leonardo, y yo creo que eso es muy moderno, es un rasgo que nos acerca al presente, ¿no? Precisamente yo creo que esta extraordinaria curiosidad y talento por acometer tantos proyectos fue su gran fortaleza, ¿no? Y es lo que ha trascendido y se ha popularizado, pero quizá también de manera paradójica fue su gran debilidad, ¿no? Porque muchos de estos proyectos, como ya hemos venido diciendo, no se concluyeron, no se sistematizaron, ¿no? Y en ese sentido, pues incluso podemos recordar que de su producción pictórica se consideran de su mano como unas 15, 17 pinturas más o menos, ¿no? Prácticamente 2 decenas, ¿no? No existen esculturas conocidas de su mano, aunque sabemos que sí que se dedicó a la escultura también, etcétera, ¿no? Igualmente, los contemporáneos de Leonardo pues lo percibían como una persona extravagante, ¿no? Tengo una cita por aquí recogida de un agente de Isabel d'Este que dice: la vida de Leonardo es incoherente y muy caprichosa, parece vivir al día, ¿no? O sea, lo veían como un ser extraño que no terminaba nada, que no concluía, ¿no? Muy bien, bueno, pues Teresa, te toca contarnos para ti brevemente también como despedida quién es Leonardo. Bueno, pues a mí me da un poco de miedo decir, porque después de las miles de publicaciones y todo lo que se ha escrito, pues suscribo un poco a lo que dice Jesús, o sea que es que, ¿qué voy a decir yo? No, yo soy además aficionada, no soy investigadora de Leonardo, y lo que pasa es que he tenido el enorme privilegio de vivir, digamos, cerca de la única obra de indudable atribución a Leonardo que hay en España, que son los 2 códices Madrid, porque no hay nada más, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo estudié Historia del Arte y a todos nos gustaba Leonardo, pero bueno, de repente llegué en el año 85 a la Biblioteca Nacional y los vi, los pude tocar, en fin, y ver aquella letra de Pulga, aquellas anotaciones, y bueno, contábamos entonces solamente con las transcripciones de un facsímil, ahora hay una bibliografía enorme, pero, o sea, me impactó. Por ejemplo, esa dicotomía, él cuando escribe sobre cosas científicas, de ingeniería, etcétera, es muy prolijo, bueno, teniendo en cuenta que es muy original, también suscribo lo que dice Jesús, porque es de los primeros en los que para él la curiosidad, la ciencia, llámalo como quieras, primero es un dibujo y lo pone en el centro de la página y después empieza a escribir alrededor y pone A es la tal cual de las máquinas, ¿no? Pero él ve todo primero como un dibujo, eso es muy interesante y es muy prolijo, pero lo curioso es que después, en las pocas anotaciones, digamos, de carácter personal que hay en sus cuadernos, él es de digamos, de un escueto y de un lacónico que es realmente, son frases impactantes, ¿no? Entonces, como cuando dice, da la noticia de que ha muerto su padre, por ejemplo, una frase casi notarial, o cuando se supone en otro códice que habla de que Caterina ha muerto, presumiblemente su madre, y apunta las velas del entierro y tal, impresionante lo lacónico. Entonces, a mí eso me parecía, el asunto del carácter de Leonardo, claro, cuando te gusta un personaje, indagas y lees y tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, voy a permitirme ya para final leer, efectivamente, como habéis dicho, caótica, una mente caótica, un tipo extraño y tal. Entonces, decía Vasari, bueno, en cuanto a su erudición, habría sacado un gran provecho si no hubiera sido tan voluble y tan inestable. Claro, esto cuando ves los manuscritos se ve perfectamente, vuelve y una y otra vez, y luego le da vueltas, y en un códice hace una cosa y en otro repite y tal. Es verdad que incluso hay testimonios de la época, por ejemplo, el Papa León X, que cuando le encargó una obra, se dice que inmediatamente vio que empezaba a destilar óleos y hierbas Leonardo. Y entonces el Papa, es León X, claro, dijo,
¡ay de mí! Este no sirve para hacer nada. Pues empieza por pensar en el final antes que en el principio de la obra, ¿no? Es que eso es Leonardo. Quiero decir, a lo mejor se nos ha ido un poco la mano en nuestra fascinación y tal, pero bueno, aún así a mí me fascina. Es decir, no deja de ser un personaje absolutamente diferente a casi todo lo conocido, ¿no? Y entonces ya las últimas, fíjate, de las últimas anotaciones de los últimos años ya de vida, porque escribe hasta el final, casi hasta que muere, ¿no? Entonces dice, fíjate, dice una anotación en el Atlanticus, en el de la Ambrosiana, dice, los Medici me crearon y me destruyeron. Es que no hace falta que te cuente su vida, porque eso es brutal, ¿no? Y por fin, una de las últimas dice, creía estar aprendiendo a vivir cuando lo que en realidad hacía era aprender a morir. O sea, no hace falta que me cuente más, con eso ya, en fin, a lo mejor es... Pero bueno, a mí me sigue fascinando, aunque inventara poco y aunque debamos reconocer que, por ejemplo, sus manuscritos influyeron más de lo que parece y según las investigaciones ya de los años 90 del profesor Nicolás García Tapia, a mí me parece que da una clave increíble y es que sus manuscritos influyeron y, por ejemplo, un personaje fascinante también que es Jerónimo de Allanz y Beaumont, un ingeniero militar al servicio de Felipe II. De Jerónimo de Allanz hablaremos en otra ocasión. Exacto, es otra historia, pero influye. Los dibujos de Leonardo influyen en él. Sí, pero como tenemos que terminar, pues le toca ese honor a Enrique. Enrique, ¿cómo quieres que terminemos esta tertulia sobre Leonardo? Bien. Vamos a terminarla bien. El carácter fascinante del personaje, fascinación que yo creo que es bastante artificial, tiene mucho que ver, creo, con la novela de la Gioconda, con las ganas que tiene todo el mundo de encontrar el que empezó a hacer las cosas. Todo el mundo quiere conocer a Dios, pero Dios no se deja conocer tan fácilmente. Entonces, como no podemos conocerlo fácilmente, vamos a ver quién inventó el helicóptero, quién inventó todo, y ese es Leonardo. Lo inventó todo. No funcionaba nada. Su helicóptero es un desastre, su máquina de aniquilar gente se quedó en eso, en un invento. Fíjate que inventa las cuchillas giratorias en tamaño enorme para picar bueyes, para picar enemigos. No se le ocurre hacerlo pequeñito y hubiera inventado la mini pimer. No, él a lo bestia. Entonces, yo creo que es excesivo Leonardo. Tenemos demasiado Leonardo en todos los sitios. Me cae bien. Es un personaje lo suficientemente estrambótico como para que me caiga bien y me sienta yo bastante cercano a él. Pero creo que habría que tratarlo con más calma. Perfecto. Pues Jesús, Teresa, Enrique, muchas gracias, porque a acercarse a este personaje con tan poco tiempo y tantas cosas que decir, ¿verdad? Bueno, pues amigos y amigas de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, tenemos que terminar esta tertulia, así que lo que sí podemos hacer es invitaros a la siguiente, que dedicaremos muy pronto a otro insigne científico. Hasta entonces.